Mi esposo nos abandonó de la noche a la mañana, llevándose todos nuestros ahorros y dejando a nuestra hija y a mí en la ruina. Meses después, aparece rogando que lo perdone y lo deje volver a casa. Hace apenas unos meses, mi vida parecía relativamente estable. No perfecta, pero estable. Tenía un esposo, una hija pequeña, y aunque el dinero siempre fue una preocupación, lográbamos salir adelante. Pero entonces, de la nada, mi esposo dejó todo atrás. No estoy exagerando cuando digo que no vi venir lo que pasó. Si me hubieras dicho hace un año que mi esposo, el hombre con el que pasé casi una década, desaparecería y se llevaría hasta el último centavo de nuestros ahorros, me hubiera reído en tu cara. Pero aquí estoy, sentada en la sala de mis padres con mi hija dormida en el sofá, preguntándome cómo diablos terminé en esta situación. Todo comenzó con pequeñas señales. Mi esposo se mostraba cada vez más distante. Al principio, lo atribuí al estrés del trabajo. Siempre se quejaba de lo mal pagado que estaba, de lo mucho que lo explotaban y de cómo sentía que su vida no estaba yendo a ningún lado. Decía que estaba cansado de vivir al día y que merecía algo más, aunque cuando intentaba discutir soluciones con él, parecía que ninguna era lo suficientemente buena para él. Al mismo tiempo, evitaba pasar tiempo con nosotras. Cada vez tenía más excusas para llegar tarde a casa, y cuando estaba aquí, siempre estaba pegado a su teléfono o encerrado en su mundo. Pero no me preocupé demasiado. Pensé que era solo una mala racha, algo pasajero. Hasta que una noche, todo cambió. Recuerdo cada detalle de esa conversación como si estuviera tatuado en mi mente. Habíamos terminado de cenar y yo estaba en la cocina lavando los platos mientras él estaba sentado en el sofá, con esa mirada perdida que últimamente llevaba todos los días. Necesito hablar contigo, dijo de repente. Me giré y lo vi parado en el umbral de la cocina, con los brazos cruzados y una expresión que no supe interpretar. Me limpié las manos y me acerqué, esperando que finalmente me dijera qué le pasaba. Lo que salió de su boca fue un balde de agua fría. No puedo hacer esto más. No quiero esta vida. No quiero esta responsabilidad. Necesito irme. Al principio pensé que se refería a irse unos días para despejarse, tal vez irse con un amigo o tomar unas vacaciones cortas, pero cuando vi su expresión, supe que no era algo temporal. ¿De qué estás hablando?, pregunté, sintiendo como el pánico empezaba a subir por mi garganta. Necesito encontrarme a mí mismo. Necesito saber quién soy sin estar atado a todo esto. ¿Todo esto? Como si nuestra hija y yo fuéramos simplemente obstáculos en su camino. No supe qué decir. ¿Cómo se responde a algo así? ¿Cómo se le dice a la persona que amas que simplemente no puede abandonarte, que no puede dejar atrás a su hija de un año solo porque siente que su vida no es lo que imaginó? ¿Y nuestra hija? Mi voz apenas era un susurro. Tú la cuidarás. Siempre has sido mejor en eso. Esas palabras, esas malditas palabras fueron lo que me destrozó por completo. Me sentí mareada, como si mi cuerpo estuviera flotando fuera de la realidad. No podía procesar lo que estaba escuchando. No puedes estar hablando en serio. Ya tomé mi decisión, dijo sin inmutarse. Me voy mañana en la mañana. Eso fue todo. No hubo discusión, no hubo intento de arreglar las cosas. Solo una declaración fría y definitiva. Esa noche, no pude dormir. Él, por otro lado, se acostó en el sofá y durmió como si no tuviera una sola preocupación en el mundo. Al día siguiente, se levantó temprano, empacó una mochila con algunas de sus cosas y, sin ni siquiera mirar atrás, se fue. Pensé que eso sería lo peor que podría pasarme. Pensé que el simple hecho de que se marchara y me dejara sola con nuestra hija sería suficiente para destrozarme. Pero no tenía idea de lo que vendría después. Porque unas horas después de que se fuera, descubrí que también había vaciado nuestra cuenta bancaria. Me di cuenta cuando fui al supermercado. Saqué mi tarjeta para pagar la leche y las pañales de nuestra hija, y la transacción fue rechazada. Pensé que era un error, así que intenté de nuevo. Nada. Cuando revisé el saldo desde mi teléfono, vi la cifra en la pantalla, $0. Mi cuerpo se congeló. Sentí un hormigueo subir por mis brazos mientras trataba de entender lo que estaba viendo. No, no podía ser. Él no haría algo así, ¿cierto? Pero lo hizo. Se había llevado todo. Habíamos estado ahorrando ese dinero durante años. No era mucho, pero era nuestra seguridad, nuestra estabilidad. Era lo que usábamos para pagar el alquiler, la comida, las cuentas. Y ahora no quedaba nada. Sentí que el suelo se abría debajo de mí. Llamé a su teléfono. Correo de voz. Llamé otra vez. Nada. Empecé a enviarle mensajes, rogándole por una explicación. Nada. Me senté en el coche en el estacionamiento del supermercado, con mi hija llorando en su asiento trasero porque tenía hambre y yo sin saber qué hacer. El miedo se apoderó de mí. ¿Cómo iba a pagar la renta? ¿Cómo iba a alimentar a mi hija? ¿Cómo se suponía que debía seguir adelante cuando el hombre con el que construí mi vida decidió destruirlo todo en un solo día? Lo que siguió después fueron los días más difíciles de mi vida. Mis padres fueron los primeros en enterarse. Llamé a mi mamá entre lágrimas, contándole todo. En menos de una hora,
mis padres llegaron a buscarme, llevándome a su casa con mi hija en brazos. Esa noche, mientras sostenía a mi bebé en la cama de mi infancia, tratando de no romperme por completo, me di cuenta de algo. Él se había ido. Pero yo seguía aquí. No sé cuántas horas pasé despierta esa primera noche en la casa de mis padres. Me quedé mirando al techo, escuchando la respiración tranquila de mi hija mientras dormía a mi lado. Mi cuerpo estaba exhausto, pero mi mente no me dejaba descansar. Una parte de mí todavía esperaba que todo fuera un mal sueño, que despertaría en mi cama y mi esposo estaría a mi lado como siempre. Pero la realidad no se podía ignorar. Él se había ido. No solo nos había abandonado emocionalmente, sino que nos había dejado en la ruina. A la mañana siguiente, me encontré con mi madre en la cocina, preparando café como lo había hecho durante toda mi infancia. Me miró con esos ojos llenos de preocupación y amor, y en ese momento, me derrumbé. Lloré. No esas lágrimas silenciosas que había estado derramando la noche anterior, sino un llanto desesperado, como si mi cuerpo estuviera sacando todo el dolor y la impotencia que había estado acumulando. Mi madre no dijo nada, solo me abrazó y me dejó llorar. Mi padre, por otro lado, estaba furioso. En cuanto escuchó lo que había pasado con nuestra cuenta bancaria, tomó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. Mi papá siempre ha sido un hombre de acción, y en ese momento, verlo tan enojado pero contenido me asustó un poco. Tienes que hablar con un abogado, dijo, su voz firme pero calmada. No podemos dejar que ese idiota se salga con la suya. Yo estaba demasiado agotada emocionalmente para discutir. Asentí, aunque en el fondo me preguntaba si realmente había algo que pudiera hacer. ¿Cómo se pelea con alguien que ni siquiera deja rastro? Esa semana fue una pesadilla. Tuve que enfrentarme a la realidad de mi situación mucho más rápido de lo que quería. Mi cuenta bancaria estaba vacía, el alquiler de nuestro apartamento estaba a punto de vencer, y aunque tenía un trabajo, no podía pagar la renta y las cuentas al mismo tiempo. Llamé a mi casero y le expliqué la situación. No esperaba que fuera comprensivo, pero para mi sorpresa, me dio un mes para decidir qué hacer. Me dijo que si quería romper el contrato y mudarme, no me cobraría la penalización. Fue un pequeño alivio, pero también significaba que tenía que tomar una decisión difícil. Volver a vivir con mis padres no era el plan que tenía para mi vida. Ya tenía 30 años, una hija y una carrera que estaba tratando de mantener a flote. Pero en ese momento, no tenía muchas opciones. Acepté la oferta de mis padres de quedarme con ellos. Pasé los siguientes días yendo de un lado a otro entre mi apartamento y la casa de mis padres, empacando lo poco que podía llevar conmigo. Cada vez que entraba a lo que había sido nuestro hogar, me invadía una sensación de vacío. Todo estaba igual, pero al mismo tiempo, nada lo estaba. La peor parte fue ver las cosas de mi esposo aún allí, como si en cualquier momento fuera a regresar. Su ropa seguía en el closet, sus zapatos en la entrada, su taza favorita en la cocina. Me costó reunir el valor, pero un día, tomé una bolsa de basura y empecé a empacar sus cosas. No las tiré. No sé por qué, pero no pude hacerlo. Tal vez una parte de mí aún no estaba lista para aceptar que él realmente se había ido. Pero lo que más me rompió fue encontrar una nota que habíamos escrito juntos cuando nos mudamos allí por primera vez. Un papel amarillo con tinta azul en el que habíamos anotado nuestras metas para los próximos 5 años. Ahorrar para una casa, viajar a Nueva York en invierno, tener otro bebé, comprar un auto nuevo. Me quedé mirando la lista por un largo rato antes de romperla en pedazos. Una vez que terminé de empacar, cerré la puerta del apartamento por última vez y le entregué las llaves a mi casero. Fue como cerrar un capítulo de mi vida que jamás pensé que tendría que terminar tan pronto. Pero lo peor estaba por venir. Unos días después, recibí una llamada de un número desconocido. No contesté la primera vez, ni la segunda. Pero cuando sonó por tercera vez, decidí responder. ¿Hola? Hubo un silencio en la línea por unos segundos antes de que una voz familiar llenara mis oídos. Necesito verte. Era él. Me quedé helada. ¿Dónde diablos estás? Espeté, sintiendo como la rabia comenzaba a hervir en mi interior. No puedo decirte eso ahora, dijo con calma, como si no hubiera desaparecido sin dejar rastro. Solo, necesito verte. Solté una carcajada sarcástica. ¿Necesitas verme? ¿Después de abandonarnos y vaciar nuestra cuenta? ¿Después de dejarme con nuestra hija sin un centavo? Suspiró. No lo entiendes. Por supuesto que no lo entiendo, grité. Explícamelo. Pero él solo repitió la misma frase. Necesito verte. Algo en su tono me puso nerviosa. No sonaba arrepentido, ni siquiera triste. Sonaba, confundido. Como si realmente creyera que esto era una conversación normal. No, dije con firmeza. No quiero verte nunca más. Colgué antes de que pudiera responder. Mi corazón latía con fuerza, mi cuerpo temblaba de la rabia. Después de esa llamada, pensé que lo peor había pasado, que podía seguir adelante sin mirar atrás. Me equivoqué. No pasó ni una semana antes de que él volviera a llamar. Y otra vez. Y otra. Lo bloqueé.
Pero luego comenzaron los mensajes desde números desconocidos. Mensajes confusos. Unas veces sonaban como disculpas desesperadas. Otras, como si nada hubiera pasado. Sé que me odias, pero por favor, solo escúchame. No hice esto para lastimarte. Estoy tratando de arreglarlo, pero necesito tiempo. ¿Puedes decirme cómo está nuestra hija? Esto no es lo que crees. ¿Qué demonios significaba eso? La ira dentro de mí crecía cada vez más. ¿Cómo se atrevía a actuar como si esto fuera un malentendido? Como si no hubiera dejado a su esposa y a su hija sin un solo centavo, como si su desaparición repentina no hubiera destrozado mi vida. Pero lo que realmente me hizo explotar fue un mensaje en particular. A veces desearía que nunca hubiéramos tenido a la bebé. Sentí como la sangre me hervía. Fui directo con mis padres y les conté lo que estaba pasando. Mi papá se puso rojo del coraje. Ese cobarde no tiene derecho a decir nada, gruñó. Lo primero que tienes que hacer es hablar con un abogado. Así que eso hice. El abogado me explicó que el hecho de que él se hubiera llevado todo nuestro dinero sin mi consentimiento podía considerarse un robo. Pero, como la cuenta estaba a nombre de los dos, la cosa se complicaba. No era un caso sencillo. Lo que sí era más fácil de manejar era la cuestión del divorcio y la custodia de nuestra hija. Le conté todo, cómo se había ido sin previo aviso, cómo me dejó sin dinero, cómo se negaba a decirme dónde estaba y cómo no había mostrado el más mínimo interés en verla en persona. El abogado me aseguró que eso jugaba a mi favor. Si él no está involucrado en la vida de la niña, tienes una ventaja en el caso de la custodia. No pueden obligarte a compartir la crianza con alguien que ni siquiera está presente. Eso me dio algo de tranquilidad. Pero el problema era que para avanzar con el divorcio, necesitábamos ubicarlo. Y ese era el gran misterio, ¿dónde estaba él? Unas semanas después, supe la respuesta. Una tarde, estaba en la casa de mis padres cuando mi mamá entró a la sala con el rostro completamente pálido. Está aquí, susurró. Mi estómago se hundió. Salí al porche y ahí estaba él. Mi esposo. O mejor dicho, el hombre que una vez fue mi esposo, porque la persona que tenía delante se veía como un completo extraño. Había bajado de peso. Su cabello estaba más largo y desordenado. Su ropa parecía sucia y gastada. Pero lo que más me llamó la atención fueron sus ojos. No tenían esa chispa de seguridad que solía tener. Se veía perdido. ¿Qué haces aquí? Le solté en seco. Le tomó unos segundos responder. Necesito hablar contigo. No hay nada que decir. Se frotó la cara con las manos. Solo dame 5 minutos. Mi padre apareció detrás de mí, cruzando los brazos con una mirada asesina. 5 minutos y ni uno más. Mi esposo tragó saliva y asintió. Nos sentamos en el jardín, con mi papá de pie cerca, como un guardián listo para saltar si era necesario. Lo miré fijamente, esperando su gran explicación. Pero en lugar de eso, soltó una frase que jamás olvidaré. Hice algo estúpido. Solté una risa amarga. Eso es quedarse corto. Sacudió la cabeza. No lo entiendes. Entonces explícame. ¿Lo desafié? Explícame cómo alguien desaparece y le roba el dinero a su esposa e hija. Explícame cómo un padre puede abandonar a su familia sin ninguna preocupación. Bajó la cabeza y suspiró. No fue así. Ah, no. Mi voz subió, y mi papá dio un paso adelante, pero levanté una mano para detenerlo. Entonces dime, ¿cómo fue? Lo que me dijo a continuación fue la cosa más ridícula que había escuchado en mi vida. Yo invertí el dinero. Parpadeé. ¿Qué? Conocí a alguien que me convenció de que era una oportunidad única, que podía hacer crecer nuestro dinero rápidamente. ¿Era un negocio seguro? O eso pensé. Me quedé mirándolo, sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿Quieres decir que apostaste nuestro dinero? No era una apuesta. Protestó. Era una inversión, solo que no salió como esperaba. Lo miré con incredulidad. ¿Y por eso nos abandonaste? Desvió la mirada. No tenía opción. Cuando me di cuenta de que había perdido todo, me asusté. No sabía cómo enfrentarte. No sabía qué hacer. Así que tu solución fue dejarme en la ruina y largarte sin decir nada. Guardó silencio. Dios mío. Me llevé las manos a la cabeza. Eres un cobarde. Lo sé. Eso me descolocó. ¿Qué? Lo sé. Lo arruiné. Su voz era apenas un susurro. Por un momento, no supe qué decir. Parte de mí quería gritarle hasta que mis pulmones se agotaran. Parte de mí quería llorar. Parte de mí solo quería entender en qué momento se convirtió en esta persona. No sé qué esperas de mí, dije finalmente. Pero si piensas que voy a perdonarte, estás soñando. Me miró con una mezcla de tristeza y desesperación. No quiero que me perdones, solo quiero una segunda oportunidad con mi hija. Mi corazón se detuvo. Después de todo esto, ¿crees que puedes simplemente regresar y jugar a ser padre cuando te conviene? Se inclinó hacia adelante. Lo haré bien esta vez. Negué con la cabeza. No te creo. Por favor. Mi papá finalmente intervino. Ya basta. Su voz era un trueno. Nos pusimos de pie. Voy a pelear por la custodia, dijo mi esposo.
Lo miré fijamente, sintiendo como mi rabia subía hasta el punto de ebullición. Entonces prepárate, porque no te la voy a poner fácil. Desde el momento en que salieron esas palabras de su boca, voy a pelear por la custodia. Supe que esta pesadilla estaba lejos de terminar. Me quedé allí, mirándolo, intentando procesar lo que acababa de decir. ¿Después de todo lo que hizo? ¿Después de desaparecer y dejarnos sin un centavo? ¿Después de ignorar a nuestra hija durante meses? ¿Ahora quería pelear por sus derechos como padre? No tienes derecho a nada, le solté, mi voz más fría de lo que jamás había sido. Se pasó la mano por el cabello, como si estuviera frustrado, como si él fuera la víctima en esta historia. No quiero quitarte a nuestra hija, dijo. Solo quiero ser parte de su vida. Mi padre resopló con desprecio desde la entrada de la casa. ¿Te das cuenta de cómo suena eso, muchacho? Te largas sin explicación, dejas a tu esposa sin dinero, ignoras a tu hija durante meses y ahora quieres jugar a ser el padre del año. Mi esposo evitó su mirada. Cometí errores. No. Lo interrumpí con furia. ¿Robaste? Abandonaste. Hiciste todo lo posible para asegurarte de que nuestra hija y yo quedáramos en la ruina. Y ahora, ¿por qué no te funcionó tu gran plan? ¿Quieres regresar como si nada? Se frotó la cara con las manos y suspiró. No es tan simple. Me reí sin humor. Para ti nunca es simple. Siempre tienes una excusa. Y en ese momento, me di cuenta de algo. Él no quería recuperar a nuestra hija por amor. Quería redimirse a sí mismo. Mi esposo siempre había sido alguien que odiaba sentirse como un fracasado. Nunca aceptaba la culpa de nada. Siempre encontraba a alguien más a quien culpar, su jefe, el gobierno, el sistema, yo, siempre alguien más. Y ahora que se había dado cuenta de que había cometido el peor error de su vida, en lugar de aceptarlo y hacer lo correcto, quería pelear por la custodia para convencerse de que no era un completo desastre de ser humano. Pero yo no iba a permitirlo. Esa misma noche, después de que él se marchó, llamé a mi abogado. Le conté todo. La desaparición. El dinero robado. La falta total de contacto con nuestra hija. El hecho de que ni siquiera se había molestado en preguntar cómo estaba hasta que se dio cuenta de que yo lo iba a dejar fuera de nuestras vidas para siempre. Mi abogado escuchó en silencio, tomando notas, y luego suspiró. Bueno, hay buenas y malas noticias. Dame las malas primero. Si él quiere, puede pedir derechos de visita y hasta una custodia compartida. La ley tiende a favorecer que ambos padres tengan acceso a su hijo, a menos que haya pruebas concretas de que representa un peligro para ella. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Pero él nos dejó sin dinero, ¿eso no cuenta? Es algo que podemos argumentar, pero legalmente, haber tomado el dinero de la cuenta compartida no es suficiente para quitarle sus derechos parental. A menos que podamos demostrar que es un peligro para la niña, la corte probablemente le otorgue algún tipo de visitas supervisadas. ¿Y la buena noticia? Pregunté con el corazón acelerado. La buena noticia es que él abandonó a su hija por meses y no tiene un hogar estable. Si lo manejamos bien, podemos demostrar que no es apto para tener custodia total o compartida. Me aferré a esas palabras como un náufrago se aferra a un pedazo de madera en medio del océano. ¿Qué tengo que hacer? Vamos a recopilar evidencia. Necesito cada mensaje, cada llamada, cada prueba de que él no ha estado presente en la vida de su hija. También necesitamos testimonios de personas que puedan confirmar que tú has sido la única responsable de su bienestar todo este tiempo. Asentí con determinación. Haré lo que sea necesario. En los días siguientes, me convertí en una máquina de recopilación de pruebas. Guardé cada mensaje que me había enviado. Pedí a mis padres y amigos que escribieran declaraciones sobre lo que habían presenciado. Incluso fui a mi banco y pedí un registro de todas las transacciones de nuestra cuenta conjunta para demostrar cómo él se había llevado hasta el último centavo. Pero lo que realmente me ayudó fue cuando descubrí dónde había estado viviendo todo este tiempo. Resultó que mi esposo no había estado en otro estado ni en algún lugar lejano buscando encontrarse a sí mismo. Había estado en la casa de un viejo amigo. Me enteré a través de una conocida en común, alguien que no sabía que ya no estábamos juntos. Un día, me envió un mensaje casual preguntándome si ya nos habíamos mudado juntos a su nueva casa. ¿Qué casa? Le pregunté, con el corazón latiéndome en el pecho. La casa donde está quedándose ahora. Pensé que estabas con él. Mi estómago se hundió. Le pedí la dirección sin decirle nada más. Y cuando la tuve, manejé hasta allí con el corazón en la garganta. Era un pequeño apartamento en una parte de la ciudad que no era precisamente el mejor lugar para criar a un niño. Se veía descuidado, con basura acumulada en la entrada y grafitis en las paredes. Respiré hondo y llamé a la puerta. La abrió un hombre que reconocí de inmediato, su amigo de la adolescencia, alguien con quien había perdido contacto hace años. Cuando me vio, parpadeó sorprendido. Oh, no esperaba verte aquí. No te preocupes, yo tampoco esperaba estar aquí. Se rascó la cabeza incómodo. Mira, si es por él. ¿Está aquí? El tipo vaciló y luego suspiró. No, salió hace un rato. Perfecto. Solo dime algo. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí?
Unos meses. Mi pecho se apretó. ¿Está trabajando? El tipo rió con amargura. ¿Trabajando? No, está esperando la oportunidad correcta. Sentí una mezcla de furia y alivio. Furia porque, mientras yo trabajaba día y noche para mantener a nuestra hija, él estaba aquí, viviendo gratis y sin hacer nada. Alivio porque esto era justo lo que necesitaba para demostrarle al juez que no era apto para tener custodia. Saqué mi teléfono y tomé una foto del lugar. Este era el comienzo de mi lucha legal. Cuando llegó la fecha de la primera audiencia, estaba lista. Mi abogado presentó todo: su abandono, la falta de apoyo financiero, su falta de estabilidad, su ausencia en la vida de nuestra hija. Su abogado, por otro lado, intentó pintarlo como un hombre confundido que solo había cometido un error. Pero cuando el juez le preguntó a mi esposo por qué había esperado tanto para ver a su hija, no supo qué decir. Y cuando le preguntaron si tenía un trabajo estable o un hogar adecuado para criar a un niño, bajó la cabeza. El fallo del juez fue claro: custodia total para mí. A mi esposo solo se le permitirían visitas supervisadas hasta que pudiera demostrar que tenía una vida estable. Cuando salimos de la corte, él me miró con una mezcla de rabia y desesperación. «Me quitaste a mi hija». Lo miré a los ojos y le respondí con calma: «No, tú mismo te la quitaste cuando nos abandonaste». Salí de la corte sintiendo algo que no había sentido en meses: alivio. Por primera vez desde que mi esposo había desaparecido, supe que mi hija y yo estábamos seguras. No habría más amenazas de custodia, no más llamadas confusas, no más incertidumbre sobre si él intentaría reclamar derechos sobre nuestra hija solo porque su orgullo se lo exigía. La corte había decidido a mi favor: yo tenía la custodia total y él solo tendría visitas supervisadas si lograba estabilizar su vida. Sabía que la batalla no estaba completamente terminada. Pero en ese momento, solo quería disfrutar la victoria. Cuando llegué a casa, mis padres me estaban esperando con los brazos abiertos. Mi mamá me abrazó fuerte, y mi papá me dio una palmada en la espalda con ese orgullo silencioso que siempre ha tenido. «Sabía que lo lograrías», dijo mi papá con una sonrisa. Tomé aire profundamente, sintiendo como si estuviera respirando de verdad por primera vez en meses. Pero aún quedaba algo pendiente. Saqué mi teléfono, busqué el número de mi esposo y lo desbloqueé. Inmediatamente comenzaron a entrar mensajes atrasados. No me molesté en leerlos. En su lugar, escribí solo una línea: «No quiero más mensajes, llamadas o súplicas. Si necesitas algo, ve a través de los abogados. Para mí, esto se acabó». Y luego lo bloqueé de nuevo. Se acabó. Los siguientes días fueron extrañamente tranquilos. Por primera vez en meses, no tenía que preocuparme por lo que él haría a continuación. No tenía que revisar mi teléfono con miedo de recibir otra llamada inesperada, ni tenía que prepararme para más confrontaciones. Mi rutina comenzó a estabilizarse. Mi hija y yo empezamos a encontrar un ritmo. Me di cuenta de lo mucho que había estado sobreviviendo en modo automático. Me despertaba, iba al trabajo, cuidaba a mi hija y me iba a dormir sintiéndome agotada y vacía. Pero ahora, algo estaba cambiando. Empecé a disfrutar los pequeños momentos otra vez. Las risas de mi hija cuando jugábamos en la sala. Las noches de películas con mis padres. El café en las mañanas sin la ansiedad de lo que vendría después. Incluso en el trabajo, me sentí más enfocada, más presente. Poco a poco, estaba volviendo a ser yo. Pero la paz no duró mucho. Unas semanas después de la audiencia, recibí una llamada inesperada. Era Marta, la madre de mi esposo. Pensé en no contestar. Después de todo, ella había pasado meses intentando convencerme de perdonarlo. Pero una parte de mí sintió curiosidad. «Hola», dije con cautela. Hubo un silencio del otro lado antes de que ella hablara. «Sé que no quieres hablar conmigo», dijo con voz cansada, «pero necesito verte». «¿Para qué?» «Es importante». Exhalé lentamente, sintiendo que no tenía fuerzas para otro drama más. «Si es para pedirme que lo perdone otra vez, ahórrate las palabras». «No es sobre eso», respondió de inmediato. «Por favor». Algo en su tono me hizo dudar. «Está bien. Nos vemos en la cafetería de siempre». Cuando llegué, Marta ya estaba sentada en una mesa, con una taza de té enfrente. Se veía diferente. Siempre la había conocido como una mujer elegante, bien arreglada. Pero en ese momento, se veía desgastada. Más delgada, con los ojos cansados y ojeras marcadas. Me senté en silencio, esperando que hablara. «Sé que no tienes ninguna razón para creerme», dijo finalmente, «pero quiero pedirte perdón». Parpadeé, sorprendida. «¿Perdón? Por haberte presionado. Por haberte pedido que lo reconsideraras cuando ni siquiera sabía la historia completa». Me crucé de brazos, sin saber qué decir. «No supe la verdad hasta hace poco», continuó. «Siempre pensé que había dejado el dinero en alguna parte, que lo tenía guardado, pero hace unos días me confesó que lo perdió todo en una estafa». Suspiré. «Ya lo sabía». Ella me miró con ojos tristes. «No sabes cuánto me duele lo que hizo, pero me duele más saber que no puedo arreglarlo». Hubo un largo silencio. «No estoy aquí para pedirte que le des otra oportunidad», añadió.
Solo quería decirte que lo siento. Por primera vez en meses, la miré y no sentí rabia. Sentí pena. No por él, por ella. Porque al igual que yo, también había perdido a alguien. No de la misma manera, claro. Pero ella también había sido traicionada por el hijo en el que confiaba. Gracias por decírmelo, dije finalmente. Nos quedamos en silencio por un momento más antes de que me levantara. Cuídate, Marta. Ella asintió, con los ojos vidriosos. Tú también. Esa noche, me senté en mi habitación y pensé en todo lo que había pasado. Me di cuenta de que había pasado tanto tiempo enfocándome en pelear, en sobrevivir, en asegurarme de que mi hija estuviera a salvo, que nunca me había permitido procesarlo todo realmente. Cerré los ojos y respiré hondo. Por primera vez, me permití aceptar que estaba bien sentirme herida, que estaba bien sentirme enojada, que estaba bien estar triste. Pero también me di cuenta de algo más. Yo había ganado. No porque la corte me hubiera dado la custodia, no porque él estuviera pagando por sus errores, sino porque, a pesar de todo lo que había pasado, yo seguía de pie. Después de mi encuentro con Marta, algo dentro de mí cambió. No fue inmediato, pero poco a poco, la rabia y el resentimiento que había estado cargando comenzaron a desvanecerse. No porque él mereciera mi perdón, sino porque yo necesitaba seguir adelante sin ese peso en mi espalda. Por primera vez en meses, no me desperté con ansiedad. Por primera vez en meses, no sentí la necesidad de revisar mi teléfono con el miedo de que él intentara contactarme. Por primera vez en meses, me sentí libre. Pero aún quedaban cosas por resolver. La primera era asegurar mi futuro financiero. Desde que mi esposo se había llevado todo nuestro dinero, había estado sobreviviendo con la ayuda de mis padres y mi salario. Pero no podía depender de ellos para siempre. Con la custodia asegurada y sin la sombra de la batalla legal sobre mí, empecé a enfocarme en mi carrera. Me postulé para un ascenso en el trabajo, y para mi sorpresa, lo conseguí. El nuevo puesto significaba más responsabilidades, pero también un salario mejor. Uno que me permitiría comenzar a ahorrar de nuevo, a planear una vida independiente para mi hija y para mí. La segunda era encontrar un nuevo hogar. Aunque mis padres me habían recibido con los brazos abiertos, sabía que no podía quedarme con ellos para siempre. Quería un espacio que fuera solo nuestro, un lugar donde pudiera empezar de nuevo sin los recuerdos del pasado persiguiéndome. Después de semanas de búsqueda, encontré un pequeño apartamento en un vecindario tranquilo. No era lujoso, pero era nuestro. El día que firmé el contrato de arrendamiento, me senté en el suelo vacío de la sala y sonreí. Este era mi nuevo comienzo. Mudarnos fue una mezcla de emociones. Mi hija, aunque pequeña, parecía emocionada con el cambio. Exploraba cada rincón del apartamento con curiosidad, riendo cada vez que encontraba algo nuevo. Mis padres, por otro lado, estaban más nostálgicos. No puedo creer que ya te estés mudando otra vez, dijo mi mamá mientras doblaba una cobija. Siento que apenas llegaste. Lo sé, respondí, pero necesito hacer esto. Mi papá no dijo mucho, pero en la última caja que llevé al auto, me abrazó fuerte. Estoy orgulloso de ti, susurró. Esas palabras significaron más de lo que él imaginaba. En los días siguientes, me dediqué a hacer de nuestro apartamento un hogar. Colgué fotos en las paredes, compré muebles sencillos pero acogedores, llené la cocina de los olores familiares de las recetas de mi madre. Cada noche, cuando acostaba a mi hija en su nueva camita, sentía una paz que no había sentido en mucho tiempo. Estábamos bien. Finalmente, estábamos bien. Pero entonces, una tarde, recibí una carta de los abogados de mi esposo. Mi corazón se detuvo por un segundo al verla en el buzón. Por un momento, pensé en no abrirla. Pero sabía que no podía huir de esto. Cuando la leí, me quedé en shock. Mi esposo había renunciado a cualquier intento de obtener la custodia. El documento decía, en términos fríos y legales, que él ya no intentaría luchar por visitas ni por derechos parental, que aceptaba que nuestra hija estaba mejor conmigo. Me quedé mirando el papel por un largo rato, sin saber cómo sentirme. Debería haberme sentido aliviada. Pero, en lugar de eso, sentí un vacío extraño. No porque quisiera que él estuviera en la vida de nuestra hija, sino porque, después de todo el caos que había causado, después de todas sus súplicas y amenazas, él simplemente, se rindió. Y eso me confirmó lo que ya sospechaba, nunca se trató de ella, siempre se trató de él. Siempre había sido sobre su orgullo, sobre su miedo a sentirse un fracaso. Nunca había sido sobre su amor por nuestra hija. Ese pensamiento me dio una mezcla de alivio y tristeza. Pero al final, supe que era lo mejor. Porque ahora, al menos, ya no había más incertidumbre. Era oficial. Él ya no formaba parte de nuestras vidas. Esa noche, después de acostar a mi hija, me senté en la sala con una taza de té caliente en mis manos y miré por la ventana. Pensé en todo lo que había pasado en el último año. En el dolor. En la lucha. En el miedo. Pero también en la fortaleza que encontré en mí. Sobreviví. El día que firmé los papeles que finalizaban todo contacto legal con mi ex esposo, sentí algo que no esperaba, ligereza. No hubo lágrimas.
No hubo rabia, no hubo satisfacción maliciosa, solo paz. Después de todo lo que había pasado, después de las noches de insomnio preguntándome cómo iba a salir adelante, después de luchar con abogados y tribunales, después de la incertidumbre y el miedo, finalmente se acabó. La última pieza de ese capítulo de mi vida estaba cerrada. No más amenazas de custodia. No más súplicas para que lo reconsiderara. No más mensajes tratando de justificar lo injustificable. Solo mi hija y yo, con un futuro que nos pertenecía por completo. Y entonces, me di cuenta de algo más. Ya no tenía que definir mi vida en base a lo que él había hecho. Había pasado tanto tiempo enfocándome en superar su abandono, en reconstruir lo que destruyó, que me di cuenta de que había olvidado una pregunta importante. ¿Qué quería yo para mi vida? No solo para mi hija. Para mí. La primera gran decisión que tomé fue empezar terapia. No lo hice porque sintiera que estaba rota. Lo hice porque quería asegurarme de que no iba a repetir patrones en el futuro. Durante meses, me había convencido de que lo tenía todo bajo control, que estaba bien, que había seguido adelante. Pero en mi primera sesión, cuando mi terapeuta me preguntó cómo me sentía realmente, la verdad salió como una avalancha. Estoy cansada, le dije, sorprendida por lo fácil que fue admitirlo. No físicamente, sino emocionalmente. Siento que llevo años sosteniendo el mundo sobre mis hombros, y aunque sé que he salido adelante, no sé cómo soltar ese peso. Ella asintió con comprensión. Eso es normal. Has pasado por una experiencia traumática. No se trata solo de haber sido abandonada, sino de haber tenido que pelear para recuperar el control de tu vida. Es natural que te sientas agotada. ¿Y cómo dejó de sentirme así? Dándote permiso de soltar el pasado. Dejar de definirte por lo que te hicieron y empezar a definirte por lo que quieres ser ahora. Esa sesión me dejó pensando por días. Por primera vez, entendí que sobrevivir no era lo mismo que sanar. Yo había sobrevivido. Ahora tenía que empezar a vivir. Así que, poco a poco, empecé a hacer cambios. Al principio, fueron pequeños. Me di permiso de salir con mis amigas sin sentirme culpable. Compré ropa nueva, no porque la necesitara, sino porque quería sentirme bien conmigo misma. Dejé de ignorar mis propias necesidades y empecé a cuidarme mejor. Pero luego vinieron los cambios más grandes. Decidí tomarme unas vacaciones con mi hija. Desde que nació, nunca habíamos salido a otro estado, y sentía que ambas necesitábamos un nuevo aire. Así que ahorré lo suficiente y nos fuimos a la playa. El primer día que mi hija metió los pies en la arena, soltó una carcajada tan pura y feliz que sentí que todo el esfuerzo había valido la pena. Me senté en la orilla, con el sol calentándome la piel y las olas acariciando mis pies, y me di cuenta de algo: esta es la vida que quiero. No una vida de sufrimiento o de mirar atrás con resentimiento. Una vida de momentos simples y hermosos. Una vida de risas y tranquilidad. Una vida donde el amor que me rodea no viene de alguien que me abandona cuando las cosas se ponen difíciles, sino de mi hija, de mi familia, de mis amigos, y de mí misma. Pero había algo más que aún tenía que enfrentar. Mi ex esposo. Sabía que en algún momento tendría que verlo de nuevo, aunque solo fuera por las visitas supervisadas que había acordado la corte. Hasta ahora, él no había hecho ningún intento por ver a nuestra hija. Y, en el fondo, esperaba que nunca lo hiciera. Pero un día, recibí una llamada de su madre. Él quiere verla. No sentí miedo ni ansiedad. Solo un profundo cansancio. ¿Por qué ahora?, pregunté. Marta suspiró al otro lado de la línea. No lo sé. No me dice mucho, pero parece que ha estado en un mal lugar. No me sorprendió. ¿Quieres que le dé otra oportunidad? No. Su respuesta me tomó desprevenida. Solo quiero que hagas lo que creas mejor para tu hija. No respondí de inmediato, porque la verdad era que no sabía qué era lo mejor. Sabía que mi hija tenía derecho a conocer a su padre si él realmente quería ser parte de su vida, pero también sabía que no iba a permitir que entrara y saliera de su vida cuando le diera la gana. No iba a permitir que la hiriera como me hirió a mí. Así que pensé en ello por días, y al final, tomé una decisión. Llamé a mi abogado y le pedí que estableciera una única visita supervisada en un entorno seguro. Solo una. Si él demostraba que realmente quería estar presente, entonces consideraríamos más visitas. Pero si solo era un intento más de llenar su propio vacío emocional, entonces esta sería la primera y la última vez que mi hija lo vería. El día de la visita, llegué al centro de supervisión con mi hija de la mano. Ella no sabía lo que estaba pasando. Era demasiado pequeña para entenderlo. Y cuando mi ex esposo entró a la habitación, lo vi como nunca lo había visto antes. No como el hombre del que me enamoré. No como el hombre que me abandonó. No como el hombre que me robó todo. Solo como un extraño. Un hombre cansado, derrotado, con ojos llenos de arrepentimiento. El centro de visitas supervisadas era un lugar pequeño pero acogedor. Había una sala de juegos llena de juguetes de colores brillantes, una alfombra suave en el suelo y un par de sofás gastados donde los padres se sentaban a reencontrarse con sus hijos bajo la mirada atenta de un trabajador social.
Yo estaba sentada con mi hija en mi regazo cuando mi ex esposo entró por la puerta. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron. Él se veía diferente. No había arrogancia en su postura, ni la falsa seguridad con la que solía hablarme cuando intentaba manipularme. Solo se veía derrotado. Pero eso ya no era mi problema. El trabajador social nos indicó que nos acercáramos. Me arrodillé al nivel de mi hija y le hablé con voz calmada. «Este es tu papá». Ella me miró con curiosidad y luego giró la cabeza para verlo. Él también se agachó, tratando de sonreír. «Hola, cariño». Ella no dijo nada. Solo se aferró a mi brazo con fuerza. Lo entendí. Para ella, este hombre no era más que un extraño. La visita duró 1 hora. Yo me mantuve en la misma sala, sentada a unos metros, observando. Él intentó jugar con ella, hablarle, hacerla reír. Pero ella se mantuvo reservada, mirándolo con desconfianza. No la culpé. No se construye una relación con palabras vacías después de meses de ausencia. Él no pidió hablar conmigo, y yo tampoco hice el esfuerzo de acercarme. No había nada más que decir. Cuando la hora terminó, la trabajadora social se acercó y nos informó que el tiempo había concluido. Mi ex esposo se quedó sentado, como si no quisiera levantarse, pero finalmente, suspiró y se puso de pie. «Gracias por traerla», dijo, mirándome por primera vez en toda la visita. Asentí sin decir nada y tomé la mano de mi hija. Antes de salir, lo escuché murmurar. «Voy a tratar de ser mejor». No respondí, porque no era mi responsabilidad asegurarlo. Si realmente quería cambiar, tendría que demostrarlo con acciones. Esa fue la primera y última visita que solicitó. Pasaron semanas, luego meses, y no volví a saber de él. No hubo más llamadas de su abogado, ni mensajes de su madre pidiéndome que le diera otra oportunidad. Simplemente desapareció de nuevo. Esta vez, no me sorprendió. Porque la verdad era que él nunca había querido ser padre. Había querido aliviar su culpa. Y cuando se dio cuenta de que no podía recuperar lo que perdió, decidió no intentarlo más. Pasó 1 año. 1 año sin llamadas, sin mensajes, sin rastros de él en nuestras vidas. Algunas personas podrían pensar que debería sentirme triste por mi hija, por el hecho de que su padre la abandonó 2 veces. Pero yo no lo veía así. Porque mi hija no estaba perdiendo nada. Ella tenía una madre que la amaba con cada fibra de su ser. Tenía abuelos que la adoraban y amigos que la hacían reír. Tenía un hogar lleno de amor, estabilidad y felicidad. Nunca conocería el dolor de esperar a alguien que nunca llegaría. Porque yo me aseguraría de que supiera que nunca le faltaría amor. El día que finalizó el proceso legal y recibí los documentos que me daban la custodia absoluta y total, fui a un parque con mi hija para celebrar. Nos sentamos en el césped con un pequeño picnic, viendo cómo los niños corrían a nuestro alrededor. Ella se acurrucó en mi pecho y suspiró con satisfacción. «Mami, ¿me compras un helado?» Reí suavemente y besé su cabello. «Por supuesto, cariño». Y mientras la veía sonreír con su helado de fresa, supe que habíamos ganado. No porque hubiéramos derrotado a alguien, sino porque habíamos reconstruido nuestra vida.